Este es el curso del circuito contable de Libertia. Dentro del programa de estudios vemos que este es el octavo de los cursos, el cual está dividido en tres partes. ¿Bien? En la primera parte vamos a estar estudiando los conceptos básicos y la configuración de la contabilidad. En la segunda vamos a ver cómo se realiza la contabilización de los documentos, es decir, documento por documento vamos a estudiar el asiento que genera el sistema. Y finalmente, en la última parte, vemos los informes de contabilidad. Comenzando entonces con la primera de las partes, que son los conceptos básicos y configuración. Aquí vamos a ver en principio cómo es el proceso de contabilización y sobre todo cómo es el modelo que adopta Libertia para manipular esta información contable. Y luego vamos a ver una serie de pasos necesarios para realizar la configuración de la contabilidad. Comenzando con el proceso o modelo de contabilización de Libertia, en principio tenemos que los usuarios con un perfil contable se van a encargar de parametrizar el plan de cuentas contables, las cuentas por defecto, que son un conjunto de cuentas mínimas que requiere Libertia para poder realizar el proceso de contabilización de los documentos, y las cuentas contables de los maestros. Bien, a medida que avancemos en el curso vamos a ir ampliando cada uno de estos conceptos. Luego tenemos que el procesador contable se encarga de contabilizar los documentos a medida que se completan, es decir, que la contabilización de los documentos se hace de forma automática, por lo que por cada documento vamos a crear, o el sistema va a crear un asiento contable, en donde va a existir entonces una relación directa entre el documento y el asiento contable generado. Bien. Luego tenemos que los usuarios administrativos no necesitan ver o manipular esos datos contables, solo se encargan de trabajar con los documentos y luego el sistema toma o lee esos documentos y los contabiliza sin necesidad de que el usuario administrativo tenga que intervenir en ese proceso. Esto es una gran diferencia con otros sistemas de gestión o contables. Tenemos la posibilidad de que todos los documentos se pueden recontabilizar. ¿Bien? Es posible, por ejemplo, regenerar el asiento contable de un documento borrando el asiento previo, el asiento previamente generado, y esto suele ser útil en los casos en que se deben realizar, por ejemplo, correcciones en los documentos o mantener la consistencia con la información contable, entre el documento y la información contable. ¿Bien? Finalmente tenemos que para que el proceso de contabilización funcione, es necesario que el servidor de aplicaciones esté corriendo. Esto es simplemente porque la lógica del procesador contable, de esa parte del programa que se encarga de contabilizar los documentos, reside en el servidor de aplicaciones. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un gráfico en donde muestra el flujo de información en este proceso de contabilización. En principio tenemos los documentos que ya los hemos estado estudiando en los cursos previos, los documentos de factura, de cobros pagos, libro de caja, movimiento de inventario, etcétera. Y por otro lado en Libertia tenemos los maestros, ¿bien? Artículos, cargos, proveedores, clientes, organización, cuentas bancarias, ¿bien? Tenemos que los maestros tienen una configuración contable, ¿bien? Que luego vamos a ampliar bien de qué se trata esta configuración contable. Y en Libertia habíamos mencionado que teníamos el procesador contable, que es el que se va a encargar de generar la información contable. ¿Bien? ¿Cómo lo hace? Obtiene desde los documentos la información necesaria, también obtiene la información necesaria de los maestros y de la configuración contable de los maestros. ¿Bien? A partir de toda esta información, el procesador contable sabe cómo contabilizar cada documento y genera los asientos contables de cada uno de ellos. ¿Bien? El procesador contable lo hace de forma automática. ¿Bien? El usuario en el momento o en el proceso de contabilización no interviene. ¿Bien? Solo vamos a ver que es necesario realizar una configuración correcta de la contabilidad. Con eso alcanza. Finalmente tenemos que desde la información de asientos contables vamos a tener
los informes contables, como por ejemplo el informe de sumas y saldos o el informe de detalle de cuentas, mientras que hasta el momento habíamos estado viendo solo informes operativos que se obtenían desde los documentos que son justamente datos operativos del sistema. Bueno, habiendo visto el proceso de contabilización de Liberty, ya vamos a meternos en lo que es la configuración de la contabilidad. Lo primero que vamos a tener en cuenta o realizar es la edición e importación del plan de cuentas. ¿Bien? El plan de cuentas de Liberty se distribuye como un archivo que es un CSV, un archivo separado por comas, el cual en la instalación, o sea, cuando descargamos Liberty, viene un archivo ya predeterminado que tiene una configuración típica de cuentas que suele adaptarse a varios modelos contables del país. ¿Bien? Obviamente, en varios casos suele ser necesario realizar algún ajuste personal, ya sea agregando o quitando cuentas o incluso modificando las existentes, y justamente lo que vamos a ver ahora es cómo realizar esa edición. Bien. El proceso de edición e importación de plan de cuentas consta de la revisión y la edición de este archivo CSV que les comenté, que ahora les voy a mostrar cómo, dónde se encuentra y cómo editarlo. Luego debemos realizar esa carga del archivo a la base de datos de Liberty y finalmente realizamos la importación de los datos cargados hacia un plan de cuentas dentro del sistema. Bien, el archivo de plan de cuentas por defecto se encuentra en este caso en Windows, en la carpeta servidor XP, Data Import. En realidad se encuentra dentro de la carpeta Data Import de la instalación de Liberty. ¿Bien? El archivo que debemos importar, o primero editar y luego importar, es el archivo CSV. ¿Bien? En este caso, el plan de cuentas que está configurado para una legislación argentina. Ya tengo abierto el plan de cuentas. El mismo lo podemos editar con cualquier editor de texto o incluso mejor con algún editor de hojas de cálculo, ¿bien? Para disponer de las columnas. Bien, el archivo está separado en varias columnas. Tenemos el código de la cuenta, bien, que puede ser cualquier valor numérico. Tenemos el nombre de la cuenta, que por convención suele utilizarse el código y luego atrás el nombre, o sea, concatenar el código con el nombre. Luego tenemos la descripción de la cuenta. Luego tenemos el tipo de cuenta, en los cuales tenemos varios tipos. Tenemos el activo, si es un tipo de gasto, un tipo de pasivo, capital de accionistas e ingresos. ¿Bien? Esos son todos los tipos de cuentas que podemos dar de alta en nuestro plan de cuentas. El signo de la cuenta siempre suele utilizarse en natural. Los otros valores posibles son credit de crédito o debit de débito, pero en este plan de cuentas todas las cuentas son con signo natural. El campo de account doc no se está utilizando por el momento, así que continuamos. Tenemos la columna de summary, que vendría a indicar si la cuenta es una cuenta carpeta o no. Bien, por ejemplo, la cuenta activo indica que es una carpeta, es decir, que va a incluir otras cuentas adentro. Esta columna de summary lo que nos va a permitir es definir el plan de cuenta con una estructura de árbol. Bien. Luego tenemos el default account, que indica si la cuenta es una de las cuentas por defecto de Libertia. Como les había mencionado, para que el proceso de contabilización funcione en Libertia requiere un conjunto mínimo de cuentas contables en su plan. Bien. Ese conjunto mínimo está definido por esas cuentas que están marcadas como cuentas por defecto. La compañía Libertia ya viene configurada con un conjunto de cuentas por defecto, un conjunto de cuentas por defecto genéricos para que pueda ser utilizada. Bien, cada cuenta de este conjunto está definida por un nombre, que es el que estamos viendo aquí en esta columna. Bien, ese nombre es el que debemos ingresar para cada una de las cuentas. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, CB ACCT, indica que es la cuenta utilizada para el libro de caja de efectivo. Bien.
lo que estamos diciendo aquí es que cuando esto se importe, esa va a ser la cuenta por defecto utilizada para ese propósito. Bien, luego tenemos esta cuenta por defecto que es Receivable Account, que representa la cuenta de cuentas por cobrar de clientes, ¿bien? Que en este caso, en el plan nuestro argentino, es deudores por ventas. Bueno, luego tenemos como última columna la columna de número de cuenta superior. Lo que nos permite configurar es la cuenta padre de cada una de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, activo corriente, se indicó el código de la cuenta activo, ¿bien? Es decir, que va a ser hijo de la cuenta activo. Es importante que en esta columna se indique el código, que es este que definimos aquí en la columna de código, de la columna padre, ¿bien? Y que no sea erróneo porque luego si ingresamos un código que no existe, el proceso de importación va a fallar. Volviendo con lo que hablábamos de las cuentas por defecto, aquí les voy a mostrar un resumen de todos los valores que tenemos de las cuentas por defectos, cada uno, y qué significa cada una, ¿bien? Esto también se puede consultar en la documentación de Liberty, cuáles son las cuentas por defecto. La idea es estudiar estos valores y para así saber a qué corresponde, a qué cuenta corresponde cada uno de ellos. Bien, como les había mencionado, a veces suele ser necesario, por ejemplo, editar este plan de cuentas que viene por defecto en la instalación de Libertia y agregar, por ejemplo, una cuenta, ¿bien? O varias, o editar las cuentas existentes. Vamos a ver un ejemplo de cómo agregar una cuenta. Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a agregar una fila aquí. Yo voy a definir una cuenta para una de las cuentas bancarias que luego vamos a ver que tenemos ya también definida en Libertia. Por lo tanto, defino el código 010110 para continuar con la 019, que es la de cobros bancarios en tránsito. Definimos el nombre, que es el código, y atrás concatenamos el nombre, Banco Nación, cuenta corriente en pesos, y voy a indicar el número de la cuenta corriente, a modo de ejemplo. Bien, luego tenemos que definir la descripción, que la descripción suele ser igual que el nombre sin el código. Esto es una convención. Vamos a indicar que es una cuenta de activo, que es natural, que no es una cuenta carpeta, no representa una cuenta de las cuentas por defecto, y el padre va a ser el mismo que eh, el padre de la cuenta de arriba, ¿bien? O sea, 001, que si vamos a la referencia, tenemos que el padre es disponibilidades. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos aquí fue simplemente agregar una cuenta al plan de cuentas. Luego cuando importemos vamos a ver que esto va a estar, o va a aparecer, esta nueva cuenta va a aparecer en el sistema. Bien, no debemos olvidar guardar el, el cambio que realizamos, en este caso que agregamos la cuenta. Y ahora sí estamos en condiciones de realizar la carga de este archivo CSV que acabamos de editar además a Liberty. Bien, para ello nos vamos a conectar a Liberty. Vamos a utilizar el perfil de configuración del sistema y en particular yo me voy a conectar con el usuario admin Liberty como siempre. En particular tenemos que seleccionar la organización asterisco para que la importación se realice justamente con esta organización y que no queden atadas las cuentas a la organización, a una organización específica. ¿Bien? Me conecto.
para cargar el archivo vamos a ir a la carpeta de importar datos, cargar archivo. Bien, en la ventana tenemos que indicar el formato de importación, en el cual vamos a indicar cuentas contables y luego seleccionar el archivo. Yo me dirijo a la carpeta servidor XP, Data, Import, es donde se encontraba el plan de cuentas CSV que además nosotros recién acabamos de editar. Abrimos el archivo, presionando estos botones podemos recorrer los registros y se muestran aquí abajo los valores para cada columna del registro. E importamos finalmente apretando en el botón de aceptar. Dependiendo de la cantidad de líneas, esto puede llegar a tardar más o menos tiempo. También depende de un poco de la potencia de la computadora en la que estemos trabajando. Al terminar el archivo de cargar, indica la cantidad de filas que se cargaron. Lo que hicimos hasta este momento entonces es cargar el archivo a una tabla temporal de la base de datos. El último paso es importar desde esa tabla temporal hacia las cuentas contables reales. Bien. Vamos a acceder a la ventana de importar cuenta contable, que es la que nos muestra cada uno de los registros que acabamos de cargar desde el archivo hacia esta tabla de importación. Aquí también podríamos realizar alguna modificación, por ejemplo, modificar el nombre de alguna cuenta o modificar el código, ¿bien? Lo cual de alguna manera es prácticamente lo mismo que editar el plan de cuentas desde el CSV, ¿bien? De hecho podemos crear nuevos registros para agregar alguna cuenta que nos hayamos olvidado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es directamente ejecutar el proceso de importar cuenta contable, que es el que aparece aquí abajo en el botón, y en los parámetros tenemos que indicar la compañía y el elemento que vendría a ser el plan de cuentas sobre el cual queremos agregar las cuentas que realizamos o que cargamos a partir del archivo. ¿Bien? Luego vamos a ver por qué se llama elemento. Tendríamos que marcar el actualizar cuentas por defecto, ya que si realizamos algún cambio en alguna cuenta por defecto, el sistema va a actualizar ese cambio, ¿bien? Y también dejar marcada crear nueva combinación. Ejecutamos entonces el proceso. Nuevamente aquí, dependiendo de la cantidad de cuentas y dependiendo sobre todo del hardware que tengamos, el proceso puede llegar a tardar más o menos tiempo, pero en este caso va a tardar un poco más que el proceso de cargar archivos. Finalmente, cuando el proceso termina, nos va a mostrar un resumen en donde indica el resultado de la ejecución del proceso. El primero dice que tiene un error, eso es porque al cargar el archivo se importa la primera fila, que es la que tiene las descripciones de las columnas, por lo tanto ese registro no lo pudo importar. Luego tenemos 202 valores insertados, 32 actualizados, que son las 32 cuentas por defectos de Libertia, y 229 en cuenta superior actualizado, que lo que implica esto que actualizó las relaciones entre padre e hijo, sobre todo de las cuentas por defectos que ya estaban en el sistema. ¿Bien? Con eso entonces tenemos listo el plan de cuentas importado en el sistema, listo para comenzar con lo que es la configuración de la contabilidad. Si quisiéramos ver ese plan de cuentas importados directamente en alguna ventana de Libertia, podríamos hacerlo desde una de las ventanas del perfil de administración, pero antes de ver eso necesitamos definir el concepto de elemento contable. En Libertia cada hecho o asiento contable está compuesto por una serie de elementos contables. ¿Bien? Uno de ellos, y el más importante, es la cuenta, es decir, cada asiento va a referenciar a una de las cuentas contables que justamente son las que estuvimos importando recién cuando hicimos la importación del plan de cuentas. Además, en Libertia existe también otros elementos que van a componer el asiento. La organización es otro de ellos,
que es un elemento obligatorio, es decir, que todo asiento de Liberty además va a pertenecer a una organización, que tiene que ser una organización concreta, no puede ser la organización asterisco. El resto de los elementos que estamos viendo en pantalla son opcionales, ¿bien? Es decir, que pueden estar presentes en todo el asiento, solo en una parte, o directamente no estar referenciados por el asiento. Si mencionamos el artículo, por ejemplo, podríamos ver que en el asiento de factura de ventas se carga la cuenta de ventas grabadas, ¿bien? Y se registra la referencia del artículo vendido por cada una de las líneas de la factura. Por ejemplo, para lo que es el elemento de entidad comercial, el asiento de factura de venta queda asociado a esa entidad comercial a la cual se le realizó la venta, ¿bien? Continuando con el elemento de proyecto que en Liberty se puede utilizar como centro de costos, podríamos mencionar como ejemplo una serie de facturas que pertenecen al mismo centro de costos, en donde los asientos van a quedar asociados a los asientos generados a partir de esos documentos de factura, van a quedar asociados a ese centro de costos. Si mencionamos la campaña, en Libertia un proyecto puede pertenecer a una campaña, es decir, que una campaña es otro nivel más de agrupación para los documentos o asientos. ¿Sí? Podríamos involucrar una serie de transacciones que pertenezcan a una misma campaña, que es algo más grande que un proyecto. Y finalmente tenemos el elemento de periodo, que es tan sencillo, por ejemplo, como el asiento de una factura de ventas que queda asociado al periodo de la fecha contable de esa factura. ¿Bien? ¿Qué significa? Que el asiento, además de disponer de la cuenta y la organización, que son obligatorios, pueda tener alguno de estos elementos mencionados en su composición. ¿Bien? Significa que luego vamos a poder filtrar esos asientos o partes de ellos por cualquiera de los elementos contables. ¿Bien? Por ejemplo, podríamos filtrar el total de ventas grabadas de un determinado artículo o entidad comercial, directamente realizando un filtro por el valor de los elementos. Por ejemplo, una entidad comercial X o un artículo X, filtrar todos los asientos relacionados y en particular filtrar además por la cuenta, que en este caso, en este ejemplo, sería la cuenta de ventas grabadas. Otro ejemplo sería el total de compras de mercaderías en un determinado proyecto o campaña, ¿bien? La idea es entonces que el asiento está compuesto por no solo la cuenta y la organización, sino por una serie de elementos adicionales. Ahora sí vamos a ver entonces la ventana de elemento contable y en particular vamos a ver la edición de las cuentas, que es uno de los elementos contables. Para esto vamos a conectarnos a Libertia con el perfil de administración, organización asterisco, no es necesario, pero ya que no vamos a realizar transacciones, y me voy a dirigir dentro del menú de contabilidad a la ventana de elemento contable. Esta ventana lo que nos va a mostrar son, en realidad nos va a mostrar el elemento Libertia Cuenta, que si recuerdan es el que seleccionamos a la hora de realizar la importación del plan de cuentas. En el proceso nos pedía un elemento, nosotros indicamos Libertia Cuenta, vendría a ser como el encabezado del elemento, y en la pestaña de valor tenemos todos los valores que van a ser las cuentas. Desde esta ventana solo vamos a poder ver o editar el elemento de cuenta. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque el resto de los elementos que estuvimos viendo, artículos, entidades comerciales, periodo y demás, ya tienen sus propias ventanas, que son las que estuvimos viendo a lo largo del curso. La ventana de artículos, la ventana de entidades comerciales, la ventana de año, calendario y periodo. ¿Bien? Entonces, desde esta ventana de elemento contable solo vamos a visualizar el elemento de cuenta. Si yo me dirijo a la pestaña de valor, vemos que tenemos la estructura de árbol con el plan de cuentas que acabamos de importar. ¿Bien? Tenemos las carpetas y tenemos las cuentas hijo. Bien, desde esta ventana podríamos, por ejemplo, realizar una edición del plan de cuentas directamente. Por ejemplo, modificar algún nombre de cuenta,
agregar alguna cuenta nueva o incluso borrar alguna existente. Vamos, por ejemplo, a agregar una nueva cuenta. A modo de ejemplo, yo voy a crear un nuevo registro. La clave de búsqueda va a ser 2.01.01.08 y el nombre de la cuenta va a ser proveedores de usuarios. Bien, es una cuenta de ejemplo en la que la idea es acumular las compras a proveedores de usuarios. El tipo va a ser pasivo y la cuenta va a ser natural. Bien, guardo entonces la cuenta, el sistema automáticamente la agrega al árbol, pero directamente sobre la raíz. Bien, ahora deberíamos incorporarla dentro de la carpeta que corresponde. Bien, según lo que yo definí en mi cuenta, esto debería ir dentro de la carpeta de deudas comerciales por una cuestión de la nomenclatura del código y la voy a agregar, la arrastro y la arrastro hacia la última cuenta dentro de la carpeta que quiero arrastrar. Esto lo que va a hacer es que el sistema la ponga al final de esa carpeta. ¿Bien? Aquí aparece deudas comerciales, al final tenemos la 2010108 que es la de proveedores usuarios. ¿Bien? De la misma manera podríamos seleccionar cualquier otra, editarla o incluso desactivar alguna cuenta que no queramos utilizar. ¿Bien? Bueno, entonces con eso cerramos lo que es la importación del plan de cuentas y la visualización de las cuentas directamente desde la ventana de elementos contables. Bien, hasta aquí entonces estuvimos viendo algunas de las actividades necesarias para lo que es la configuración de la contabilidad, vimos cómo importar el plan de cuentas, vimos el concepto de elemento contable y también vimos lo que serán las cuentas por defecto en Divertia. Existe en Divertia el concepto de esquema contable, que es el que va a agrupar todo eso que estuvimos viendo hasta este momento. Bien, es decir, que el esquema contable lo que contiene es la definición de los parámetros necesarios para la contabilización de los documentos. En Libertia todos los asientos contables se generan a partir de la configuración que está definida en un esquema contable. Bien, por lo tanto, cuando el procesador contable genera un asiento, el mismo va a quedar asociado a un esquema contable. En particular, en Libertia vamos a poder, o existe la posibilidad de que una compañía trabaje hasta con 3 esquemas contables diferentes. ¿Qué implica esto? Implica que cada documento se contabiliza por cada esquema contable de la compañía. Esto significa que si, por ejemplo, en vez de utilizar un único esquema contable, que es el caso más común, utilizamos 2 esquemas contables, un documento se va a contabilizar 2 veces y se van a generar 2 asientos, dependiendo de la configuración de cada uno de los 2 esquemas contables. Lo que vamos a ver aquí es la configuración de un esquema contable en particular, que es el esquema contable que ya viene creado en la compañía de Libertia, y luego esta configuración se puede expandir para el segundo esquema o el tercer esquema. La idea es que se puede tener 2 vistas o 3 vistas diferentes de 3 vistas contables diferentes de los documentos. ¿Bien? Entonces, como lo indica la pantalla, el esquema contable engloba todo lo que estuvimos viendo hasta aquí. Engloba lo que son el plan de cuentas, los elementos contables del asiento. Vamos a ver que tiene una configuración de cuentas de contabilidad general y la configuración de las cuentas predeterminadas de los maestros. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces lo que es la parametrización de este esquema contable. Para ello, seguimos estando en el perfil de administración de Libertia. Tenemos en el mismo menú de contabilidad que estuvimos accediendo hoy
la ventana de esquema contable. Bien, accedo a la ventana y vemos que tenemos 4 pestañas. El esquema contable propiamente dicho, luego tenemos la pestaña de elementos del esquema contable, que ya sabemos lo que es, tenemos la pestaña de contabilidad general y la pestaña de predeterminados. ¿Bien? En la pestaña inicial tenemos configuraciones generales del esquema, el nombre, el método de costeo, costeo estándar, promedio. Bien, podemos seleccionar cómo queremos que se valorice el inventario de nuestra mercadería, la moneda y demás. Bien, en particular tenemos un cuadro de verificación que dice control de periodo automático, el cual si está desactivado se va a utilizar el control que se configura en la ventana de año, calendario, periodo que estuvimos viendo para restringir ciertos periodos, o sea, restringir el procesamiento de algunos documentos en ciertos periodos. Eso se va a utilizar si este cuadro de verificación está desactivado. Si lo activamos, el control de periodo se va a realizar de forma automática, es decir, que se va a ignorar esa configuración y lo que hace el sistema es solo permitir procesar documentos que se encuentren en el mes de la fecha actual del sistema, más o menos una cantidad de días que se puede configurar. Bien, por ejemplo, 3 o 4 días de rango para poder procesar esos documentos. Si vamos a la pestaña de elementos del esquema contable, vamos a ver aquí que se encuentran definidos todos los elementos que estuvimos viendo anteriormente en la presentación. Organización, cuenta, artículo, entidad comercial, proyecto, campaña y región de ventas. La idea es que esos elementos no son fijos, sino que cada esquema contable puede definir cuáles son los elementos que van a componer a esos asientos contables para este esquema. Bien. En particular, en este esquema, que es el que ya viene definido en la compañía de Libertia, tenemos que la organización es obligatoria, como les había comentado, y que la cuenta también es obligatoria. ¿Bien? El resto van a ser opcionales, ya que no están marcados, tal como lo comentamos. Bien. La idea es que nosotros podríamos variar esos elementos, es decir, bueno, nosotros, por ejemplo, proyecto no vamos a utilizar o campaña no vamos a utilizar, directamente se puede desactivar el elemento para que los asientos no, o se ignore, digamos, a la hora de generar los asientos, ese elemento contable. Luego tenemos una pestaña de contabilidad en general, en donde se definen las cuentas generales utilizadas directamente por el procesador contable. ¿Bien? Si recuerdan el gráfico que estuvimos viendo, el gráfico de flujo de información, veíamos que el procesador contable para contabilizar los documentos accede a la información de los documentos, de los maestros y de la contabilidad o de la configuración contable de los maestros. Además, el procesador contable accede a esta configuración de contabilidad general, de cuentas generales, que normalmente son cuentas de balanceo, de diferencias o cuentas puente. ¿Bien? Aquellas que aquí no están configuradas son cuentas que no están en uso actualmente en Liberty. Las cuentas se visualizan directamente con el código y si nos posicionamos arriba nos va a mostrar el nombre de las cuentas. Aquí podríamos realizar alguna modificación. Normalmente no suele ser necesario realizar algún cambio en esta pestaña de contabilidad general. Finalmente tenemos la pestaña de predeterminados, que lo que define, lo que nos va a permitir definir es la configuración de cuentas predeterminadas para los maestros de Liberty. ¿Bien? Estas cuentas no son accedidas directamente por el procesador contable, a diferencia de las cuentas de contabilidad general de la pestaña anterior que vimos, sino que son cuentas que se copian a la configuración contable de cada maestro que creamos. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Tenemos, o podemos ver que en esta pestaña tenemos las cuentas agrupadas. Bien, por ejemplo, tenemos un grupo de cuentas de entidad comercial, un grupo de cuentas de artículo, un grupo de cuentas de almacén. Antes de continuar, nuevamente aquí no nos debemos preocupar por aquellas cuentas que no tienen ninguna configuración, ya que significa que son cuentas que están en desusos y no se van a utilizar. ¿Bien?
Por ejemplo, en el grupo de entidad comercial tenemos la cuenta de cuentas por cobrar de clientes, que está configurada con la cuenta de deudores por ventas, según nuestro plan de cuentas que importamos. Esa cuenta por defecto, que es la cuenta por cobrar de clientes, estaba configurada para la cuenta deudores por ventas. Lo mismo para cuentas por pagar de proveedor, tenemos que está configurada como proveedores nacionales. Así para cada una de estas cuentas predeterminadas que están configuradas. La idea es que cuando nosotros creemos, por ejemplo, una entidad comercial nueva, automáticamente se van a copiar estas cuentas que están configuradas aquí a la configuración de la contabilidad de esa entidad comercial. La idea es que luego vamos a poder personalizar, por ejemplo, las cuentas contables por entidad comercial o por grupo de entidad comercial. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos las cuentas de impuestos. IVA repercutido significa el IVA débito fiscal, o IVA soportado significa el IVA crédito fiscal, para que en Argentina la traducción varía un poco. Y así para la mayoría o todos los maestros de Liberty. La idea entonces es que cada grupo va a dirigirse a un maestro. Eso lo podemos resumir en el siguiente gráfico. ¿Qué nos muestra este gráfico? Muestra en la ventana esquema contable, en la pestaña predeterminados, tenemos dividido por cada grupo, entidad comercial, almacén, artículo, banco, impuestos, libro de caja y generales, y nos va a indicar hacia dónde se copian esas cuentas. Por ejemplo, para la entidad comercial, las cuentas, esas definidas en esa pestaña de predeterminadas, se copian al grupo de entidad comercial. Y luego, desde el grupo, se copian a la configuración de contabilidad de la entidad comercial cliente o de la entidad comercial proveedor, dependiendo de cómo definamos la entidad comercial. En este caso tenemos un segundo nivel de copiado de cuentas, ya que, por ejemplo, vamos a poder configurar las cuentas contables para un grupo o para cada grupo de la entidad comercial, y de modo que se compartan esa configuración para todas las entidades comerciales que pertenecen a ese grupo. En el caso de almacenes se copia directamente a la pestaña de contabilidad de almacenes. En el caso de artículos también tenemos una segunda división. Primero se copia a la configuración de contable de la subfamilia y luego desde la subfamilia hacia la configuración contable del artículo, dependiendo de la subfamilia a la cual está asociada el artículo. Nuevamente aquí podríamos configurar las cuentas, por ejemplo, la cuenta de ventas directamente para la subfamilia, o además personalizar la cuenta de ventas para cada artículo, por ejemplo, si quisiéramos contabilizar las ventas de un artículo predeterminado en una cuenta contable diferente. Bueno, la de bancos o el conjunto de predeterminado de bancos va a parar o se copia a la pestaña de contabilidad de los bancos, que en realidad es la pestaña de contabilidad de las cuentas bancarias. Ahí, por ejemplo, podríamos configurar la cuenta contable sobre la cual se contabilizan los movimientos de una cuenta bancaria en particular. La de impuestos va a parar a la pestaña de contabilidad de categoría del impuesto, la de libro de caja va a parar a la pestaña de contabilidad de configuración del libro de caja, y las cuentas generales se utilizan para la configuración de los cargos. Bien. Vamos a ver unos ejemplos de esto, para lo cual tenemos que, antes de poder configurar la contabilidad de cada maestro, dirigirnos a la menú herramienta, preferencias, y asegurarnos que nuestro perfil esté configurado para mostrar pestañas contables. Si esta marca no está activada, las pestañas contables no las vamos a visualizar y no vamos a poder configurar la contabilidad de los maestros. Me voy a dirigir, por ejemplo, a la ventana de grupo de entidades comerciales, que es uno de los maestros que
requiere la configuración contable. Vamos a ver un ejemplo en el cual modifico la cuenta contable para este grupo que son proveedores de Ushuaia. Recuerdan que habíamos editado el plan de cuentas y habíamos agregado una cuenta que era proveedores de Ushuaia. Entonces yo me dirijo a la pestaña de contabilidad y en las cuentas por pagar del proveedor, que actualmente está seteada a proveedores nacionales, yo quiero en realidad que se contabilicen en la cuenta de proveedores de Ushuaia. Para ello hago clic en el botón para editar la cuenta contable. Nos aparece una ventana que nos permite definir una combinación de cuentas. La combinación de cuentas básicamente nos muestra todos los elementos del asiento, pero solo nos vamos a preocupar por los dos obligatorios, es decir, la organización y la cuenta. ¿Bien? En la cuenta tenemos seteado proveedores nacionales, yo vamos a buscar proveedores de Ushuaia, que es la que definimos, seleccionamos. En la organización nos obliga a poner una, pero luego, en realidad, el asiento que se genere utilizando esta cuenta va a obtener o va a setear la organización del documento. Aquí el sistema lo pide, pero no hay que preocuparse por eso, simplemente la organización la va a tomar del documento, así que podríamos poner cualquiera aquí. Hay que guardar esta combinación, aparece aquí abajo, llamada default 2010108, proveedores de Ushuaia, selecciono y le damos OK. Con esto entonces cambiamos la configuración contable de cuentas por pagar del proveedor. Para el grupo de proveedores de Ushuaia seleccionamos la cuenta proveedores de Ushuaia que habíamos definido en el plan de cuenta. Guardo los cambios, con eso ya tendríamos listo la configuración contable para este grupo de entidades comerciales. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo ahora creo una entidad comercial? Voy a ir a la ventana de entidades comerciales, voy a seleccionar un proveedor. Si me voy a la contabilidad de proveedor, vemos que por defecto también tiene proveedores nacionales. Bien, ahora si yo agrego una nueva entidad comercial, vamos a agregar una entidad comercial que en realidad va a ser una entidad comercial de Ushuaia, un proveedor de Ushuaia. Agregamos el quit para lo que es la localización argentina y en el grupo selecciono proveedores de Ushuaia. Bien, guardo los cambios, luego voy a proveedores, selecciono que es un proveedor y finalmente en la contabilidad del proveedor ya el sistema trae la cuenta la cuenta por pagar del proveedor a partir del grupo de la entidad comercial. ¿Bien? Aún así nosotros también podríamos cambiarlo para este proveedor, decir, bueno, en este proveedor en realidad yo tengo una cuenta particular del proveedor y la quiero cambiar, directamente la podemos cambiar también desde aquí, tal como lo hicimos para lo que era el grupo de entidad comercial. Bien, algo parecido podemos hacer para lo que son los artículos. Este sería otro ejemplo en el que vamos a modificar la cuenta de venta de un artículo en particular. Como habíamos visto en la configuración predeterminada, la cuenta de ventas por defecto es ventas grabadas, o sea, todos los artículos actualmente en esta instalación tienen configurada la cuenta de ventas a ventas grabadas. Supongamos que yo para un artículo que voy a seleccionar, una impresora HP, en la contabilidad quiero indicar una nueva cuenta. Por ejemplo, yo tengo creada una cuenta en donde la llamé ventas HP, de modo de discriminar todas las ventas de esta marca, por ejemplo. Nuevamente creo una combinación, guardo, y aquí abajo aparece la combinación de la organización con la cuenta, son los dos datos obligatorios, y selecciono para modificar la cuenta de ventas. Guardo la configuración y con eso ya tendríamos que
a la hora de contabilizar, por ejemplo, una factura en donde aparezca este artículo, el sistema va a obtener la cuenta de ventas y en este caso va a usar la cuenta ventas HP. Bien. Luego, cuando veamos en el próximo curso cómo se contabilizan los documentos, vamos a ver cómo el procesador, en particular vamos a ver un ejemplo modelo de cada asiento contable de cada documento, y vamos a ver desde dónde el procesador toma las cuentas para crear el asiento. ¿Bien? Con eso va a cerrar lo que es el conocimiento necesario para saber en dónde tenemos que configurar cada una de las cuentas. Bien, hasta aquí entonces vimos todo lo que se refiere a lo que es la configuración de las cuentas contables. Vimos cómo importar el plan de cuentas y vimos el esquema contable y cómo realizar las configuraciones de algunos de los maestros. Ahora lo que vamos a hacer es poner en marcha el procesador de contabilidad. Bien, tal como habíamos mencionado, el procesador de contabilidad reside en el servidor de aplicaciones. Vamos a ver aquí que es posible programar su ejecución, por ejemplo, que se ejecute cada cierto tiempo automáticamente. El mismo va a mantener o mantiene un log de las tareas realizadas, justamente al ser un proceso sincrónico que se ejecuta durante cada cierto tiempo, va a mantener el log de esas ejecuciones y luego vamos a ver que es posible invocarlo manualmente para contabilizar un documento específico. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se realiza primero la programación del procesador contable. Para ello, en el perfil de configuración de la compañía, tenemos en el menú contabilidad el procesador de contabilidad. ¿Bien? Desde esta ventana lo que hacemos es definir una serie de procesadores contables. Vamos a definir más de uno. La idea es que el procesador tiene, bueno, un nombre, una descripción, tiene el esquema contable sobre el cual trabaja. Aquí, si tuviésemos más de un esquema contable, podríamos indicar cuál esquema utilizar para realizar la contabilización. ¿Bien? Tenemos el tipo de frecuencia, minuto, hora o día. Este está configurado para 15 minutos, cada 15 minutos se ejecute. Y finalmente el día para mantener los archivos de log. ¿Bien? 7 días en este caso, cada 7 días va borrando los últimos generados. Podríamos además indicar una tabla, es decir, que el procesador contable, como está configurado en este momento sin ninguna tabla, lo que va a hacer es contabilizar todos los documentos del sistema. Si nosotros indicáramos una tabla, por ejemplo, CORDER, que es la tabla de pedido del cliente, este procesador se va a ejecutar cada 15 minutos y solo va a contabilizar pedidos, o, por ejemplo, facturas, solo va a contabilizar facturas. ¿Bien? Podríamos definir más de un procesador. Vamos a definir entonces, o dejar este procesador genérico que contabiliza todos los documentos cada 15 minutos. En la pestaña de archivo de log vamos a ver cada una de las ejecuciones del procesador. Lo que nos muestra en el resumen es por cada tabla cuántos documentos se contabilizaron y si alguno tuvo errores. Bien. A partir de que nosotros guardamos el registro, automáticamente el procesador contable ya se encuentra registrado y programado para ejecutarse cada el tiempo que hayamos indicado. ¿Bien? Bueno, con esto entonces cerraríamos lo que es la configuración de la contabilidad. A partir de la programación del procesador contable, el sistema comienza a contabilizar los documentos automáticamente. Hemos finalizado entonces con la primera de las partes del curso de circuito contable.